Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué lindo que es estar en la casa de Dios en la semana. Yo no frecuento en la semana, se me complica, así que estar acá un miércoles para mí es un poco extraño, pero está bueno, está bueno. Bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a empezar cantando. No sé si alguno quiere cantar algún himno. No me sé tantos himnos, así que pueden elegir y pueden correr el riesgo de que tengan que pasar adelante a dirigirlo. Pero bueno, vamos a ponerle toda la onda. Como el ciervo, ¿sabe cuál? 4:32. Ese sí lo sé. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque también yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que adoro, te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Bueno, muy bien. Sí. ¿Ustedes saben el número? Cordero de Dios. ¿Alguien sabe? 4:2. 102. Más, yo no sé si sé este, Así que de última estás muy invitada a pasar. 102, 102. Dios, eterno Rey, desde tu trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero
¿Alguien más? Sí. Ay. ¿Alguien más quiere elegir? Nadie sabe. Oli. Fija tus ojos en 211. 211. Salvador bendito. Ah, bueno. Esta sí que no la sé. ¿Vos la sabés? Sé el bien. Te sientes cansado y frustrado, sin luz en la oscuridad. Contempla por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fácil. Gracias, el Salvador a ti me rindo, ¿querías? Salvador a ti me rindo. El 261. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi
¿Uno más? Uno más. Este para empezar. Bien. Sí. 187. Nos ponemos de pie y después le voy a pedir a Carlitos si puede tener la oración. No lo conozco. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque podemos reunirnos, un grupo de tus hijos, en tu casa. Queremos rogarte tu presencia, Señor, queremos rogarte la dirección de tu Espíritu, tanto, Señor, para los que estamos escuchando tu palabra como para el pastor que va a dirigirnos en la meditación, Padre. Te rogamos que puedas reavivar nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos anhelar de todo corazón, Señor, ese amanecer del cual cantábamos recién, que será cuando tú vengas y todo dolor, toda pena, toda problemática de este mundo quede olvidada. Queremos, Padre, que llegue pronto ese día y queremos encontrarnos con los redimidos de toda edad como cantábamos recién, Señor. Acompáñanos en este culto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué lindo ver la iglesia bastante llena. Bienvenidos a las visitas, a los que nos visitan por primera vez. Les quiero presentar al pastor. Pastor, por favor. Ahora tengo una duda. ¿Laurentiu o Laurențiu? Laurențiu Ionescu. Él es de Rumania. Él está actualmente como director de posgrado de teología de la UAP. Y nos está acompañando esta semana, nos acompañó el sábado y nos va a acompañar esta noche, jueves de noche, viernes de noche y sábado de mañana, ¿sí? El título de esta pequeñita semana de oración es la adoración en el conflicto, ¿no es cierto? Realmente es muy inspirador y me alegro que podamos estar tantas personas acá y esperamos que lo podamos disfrutar. Pastor. Buenas noches. Le confieso que tengo una dificultad en elegir el tema, porque estuve pensando en muchas cosas. Son pocos días para hablar sobre todo, así que no sé cómo hacerlo. Le digo a ustedes que ustedes eligen o me dejan a mí elegir. Es complicado, ¿no? Le cuento, por un lado, estuve pensando en hablar un poquito sobre el incidente del becerro de oro. Porque allá tenemos un paradigma de lo que puede pasar hoy día. Porque hoy día vivimos elementos similares, ¿no? Así que la historia del becerro de oro puede ser uno de los elementos de la meditación de esta noche acerca de la adoración. Por el otro lado, hay en el Nuevo Testamento algunas
algunos desafíos en el libro de Apocalipsis, en el Evangelio de Juan. Capaz que, bueno, vamos a abrir el Evangelio de Juan. Y dejamos para mañana el asunto de los dioses, ¿sí? De los hacedores de dioses. Pero empecemos con el Evangelio de Juan. El capítulo 9. Voy a leer la historia para reflejar los detalles y después vamos a verla más de cerca. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me ha enviado, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, lo que antes le habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Me fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ves? ¿Cómo ve pues ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fue expulsado de la sinagoga. Por esto los padres dijeron: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si este es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír una vez más? ¿Queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues este es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y que a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que había nacido ciego. Si este no viniera de Dios, nadie podría hacer. Nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo:
¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que te habla, Él es. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué historia linda, ¿no? Es el Evangelio, así es, bien escrito. Porque Juan tenía un propósito cuando escribió su Evangelio. Había dicho él al final de su libro, si todo lo que ha hecho Jesús fuese escrito como dijo, no entrarían. Pero él hizo una selección y dijo, pero yo le escribí, por esto es tan distinto Juan de los otros, ¿no? Lo que he escrito para que ustedes crean que Jesús es Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. Este es el propósito. Y este es el plan que lo vamos a ver, cómo se cumple en este relato, en esta historia, en este encuentro, que han visto cómo termina con adoración. Y déjenme decirlo así, con la no adoración. No adoración. Adoración y no adoración. Pero la historia no empieza con la adoración. Y el tema de la adoración es solo un resultado. Y esto nos da algunos modelos, de cual voy a hablar mañana y capaz que viernes de noche. La adoración es el resultado de un proceso de revelación. Y nuestro mundo está justo en esto. Hoy día, en el siglo XXI, después de tantos años, después de tantos siglos de cristianismo, todavía nuestro mundo está en un problema de revelación acerca de esto. Porque hay el otro plan que es más interesante, más atractivo y más complicado, con cual empieza la historia, con una pregunta acerca del pecado. Saben que la ecuación del pecado es compleja. Es compleja. Y siempre pensamos que al saber, así la tratamos como una matemática simple. Al saber el origen, la causa, podemos arreglar todo acerca de esta ecuación complicada. Y no es así. Y ellos empiezan con una pregunta errada, terriblemente errada desde el punto de vista teológico. ¿Han visto la pregunta de ellos? Sus discípulos, no hablamos de otros. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Las dos hipótesis, ¿no?, que proponen ellos están erradas. O me pregunto, ¿qué conceptos o qué ideas acerca del pecado tienen? Acerca de la vida, si uno puede preguntar si alguien puede pecar antes de que naciera. ¿Creían en la reencarnación? Saben que hoy día hay explicaciones acerca del estado actual del mundo y acerca de la vida que se están, armando alrededor de la idea que uno pecó en una vida anterior. Karma, han escuchado esta palabra, no es tan famosa. Karma, ¿qué es la karma? Es una teoría acerca de del pecado antes de vivir. Y por esto hay que tener vidas. Y como dicen los luthieres, si fue pulga y no sé qué, ¿se acuerdan? Así que se burlan un poquito de esto. Pero la pregunta, cuando viene en Israel, en el pueblo de Dios que tenía revelaciones acerca de cómo es el hombre, cómo es la creación, cómo es todo, una pregunta como esta es terrible. Y la otra también. Porque se olvidaron, ¿no? Se olvidaron de la historia. La historia de la revelación. No había revelado Dios. No había revelado Dios esto. No dirán más que se enojó Dios cuando ellos dijeron los padres pecan y los hijos sufren la consecuencia, ¿sí? Habían hecho un dicho, un refrán. ¿Sí? Y Dios dijo, no, cada uno por su pecado. Y acá estamos. ¿Cómo es con el pecado? ¿Quién?
¿quién es responsable? Y Jesús, para aclarar sus errores, dice, ni él ni su padre, sino ha nacido para que en él se vean los trabajos de Dios, la obra de Dios. Y esto empieza a crear otras preguntas, otros desafíos para nuestra mente, para armar una situación, para entender las cosas. Predestinación. Uno fue predestinado para nacer. Y saben que este asunto del destino, nos preocupa. Y hasta hoy día uno no sabe cuánto es. ¿O podemos hablar de libertad cuando se habla de predestinación? ¿Cuán libres somos? ¿Cuántos de ustedes eligieron en qué familia nacer? ¿Qué ojos tener? Aunque hoy podemos con lente de contacto cambiar algunas de estas particularidades. El color de la piel, la familia, el año, el siglo, fecha. ¿Entienden qué complicada es la vida? ¿Y cómo maneja Dios todo esto? ¿Cuán libres somos? Y para algunos, esto generó. Y le digo, cuando uno lo lee al Calvin o otros, se espanta. Porque no hay muchas opciones. O somos robots o máquinas, o somos... Y entonces si somos tan libres, ¿qué pasa con todo? ¿Mantiene Dios todavía el control de este mundo cuando las cosas surgen? Y Jesús te da una perspectiva complicada. Dice, no, hay un plan con Él. ¿Qué plan? ¿Qué plan puede tener Dios con un chico que nace ciego? ¿Qué plan puede tener conmigo o con ustedes? Y cada uno tenemos nuestros defectos, ¿no? Son de percepción, otros son de... Y como deja sin aire todo, empieza a decir cosas que también no tienen sentido. Luz del mundo soy, viene el tiempo cuando no se puede trabajar, viene la noche. ¿De qué habla? Él sabía su horario. Sí. Le había dicho también a Herod que tenía que entender, 3 días tengo, y un poquito más. Hoy, mañana, y no entendió nada Herodes. Y hace cosas raras, como hace siempre Dios. ¿Hay médicos por acá? ¿En el grupo? No. O bueno. ¿Se pueden imaginar algo más lleno de microbios que la saliva y lodo? Y esto, ¿ponerlo dónde? Casi una puerta, ¿no? Lodo con saliva en ojo. ¿Ve? Y acá empiezan las cosas simbólicas y también las cosas tipológicas, porque había nombres. Y ustedes saben que los nombres bíblicos eran cargados de significado. Los lugares tenían su historia. El enviado. ¿Qué enviado? Se lava y ve. ¿Qué esperaría ustedes frente a un milagro como este? ¿Qué reacción? ¿Se han curado algunas veces de una enfermedad difícil? No digo incurable, porque sé que... ¿Qué siente uno cuando pasa, cuando estuvo enfermo, cuando los médicos no le dieron chance y surge una curación? ¿Qué surge? Gratitud, ¿no? Una búsqueda. ¿Saben que el amor es esto? Así empieza el amor, ¿no? Con búsqueda. ¿Cuántos de ustedes no vivieron esta experiencia de la búsqueda? Y el amor generalmente nace como una reacción a un encuentro. ¿No es así?
los padres sienten, ¿no? Cuando el niño ya no es niño y ya no le alcanza a estar él mismo. Y como somos seres creados para amar, ¿qué hacemos? ¿Y han visto cómo es la búsqueda? Terrible, ¿no? Uno busca. ¿Y qué se produce cuando termina la búsqueda? Cuando uno encuentra, ¿no? Y cuando encuentra, ya todo el mundo cambia, ¿no? En los dibujos lo dibujan con rosado, caminando, ¿no? En nubes. Porque el encuentro con un acto de amor produce un cambio en nosotros mismos, sea que son actos pequeños o grandes. Pero acá hay algo extraño. ¿Han visto la reacción de la sociedad frente a este milagro de curación? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad? Cuestionar, inercia, ¿no? ¿Cómo aceptar un milagro cuando no entra en nuestra cosmovisión, en nuestras leyes, en nuestra manera de armar las cosas? ¿Cómo aceptar que alguien que no tiene ojos puede tener ojos y ver? ¿Y qué inventaron? Porque había que resolver de una forma, ¿no? La tensión, porque se había creado una tensión con una hipótesis. No, es él, se le parece, ¿no? Si yo digo que no es el ciego, ya me arreglé la tensión. ¿Y sabe que nuestro mundo es más dispuesto a esto? A buscar teorías, explicaciones, fórmulas para negar lo sobrenatural, para rechazar. Esto es nuestro mundo. Por esto buscan el mono, ¿no? El mono o por la veriga, ¿no? Que está uniendo el Homo sapiens de los otros monos. Y la buscan. Si no la encuentran, se lo hacen. Han leído sobre, ¿no? Sobre los falsos, sobre todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué es uno más dispuesto a decir, bueno, capaz que se equivocó cuando uno se cura, ¿no? ¿Por qué es uno más dispuesto? Porque la presencia del sobrenatural cambia y reordena nuestros valores. Cuando aceptamos el evolucionismo como sistema de explicación de la vida, ¿dónde está el hombre en todo este esquema? ¿Dónde está? Arriba de todo, ¿no? ¿Y cómo nos gusta? Si dirían que hay otro más arriba de nosotros, esto no nos gusta, ¿no? Algunos inventan hoy día porque estamos abiertos. Ya no puedes pensar en evolución hoy día con todas las pruebas, así que bueno, ya se abrieron un poquito para el diseño inteligente, han escuchado, ¿no? De esto. Así que aceptan que hay extraterrestres, ¿no? Han visto que la gente mejor acepta que, bueno, uno más inteligente que nosotros, bueno, muy lejos, capaz que miles de años atrás, pero mejor un extraterrestre que hablarles del sobrenatural. ¿Por qué? Si son extraterrestres, ¿cuál es la diferencia entre ellos y Dios? Sí hay una diferencia fundamental. Porque son también producto de una evolución, de un progreso. Son como nosotros, solo que son más adelantados. Pero cuando hablamos de Dios, ¿Dios cómo es? Tan diferente. Tan diferente que cuando uno acepta esta idea, tiene que reconfigurar su sistema. Y no nos gusta. No nos gusta la reconfiguración de nuestro sistema. Porque implica cambios de valores. Y estos duelen más que todas las cosas. Ni el hombre se dio cuenta quién es Jesús, y este es el plan, ¿no? El plan del Evangelio de Juan. Cuando lo preguntaron, ¿quién te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué respondió él? Este hombre, que se llama Jesús, me hizo esto. ¿Dónde está? No sé.
¿Por qué no lo buscas? ¿Cómo es que no lo buscas? Te hizo tantas cosas y te lavaste, volviste. ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un hombre. ¿Es correcto esto? Sí y no, sí. Sí, porque Jesús es un hombre. La Biblia lo dice, ¿no? Como nosotros, así dijo. El Verbo se hizo carne como nosotros. ¿Pero es suficiente decir que Jesús es un hombre? No, no es suficiente. Y bueno, y acá se cierra el primer cuadro de esta historia. Quiero preguntarle, ¿la adoración dónde está acá? ¿Hay adoración acá? Cuando Jesús es solo un hombre, un héroe, si quieren, un chamán, ¿no?, que está curando, un curandero, ¿sí? Esta es la palabra en castellano. Un curandero. No hay adoración. ¿Y saben que hay muchos que así hablan de Jesús? Le gusta un Jesús no divino, un buen curandero. Y encontraron explicaciones, que se fue en India y vivió y aprendió de por allá, estas técnicas de curaciones y por esto sabía. Los otros dicen, no sabía las palabras mágicas de Torah, son los cabalistas, los otros. Cualquier cosa menos reconocer que en realidad es su naturaleza, Él, lo que hace el milagro. Y en esto fallan los otros. Seguimos el relato. Ahora viene el mundo de los teólogos. El mundo loco, déjame decirlo así, yo soy teólogo también. Mundo loco de los teólogos. Peleas, disensiones. Este hombre viene... Algunos decían, el sentido común le decía, bueno, ¿quién puede hacer estas cosas por sí mismo? Viene de Dios. Los otros, rápidos los criticones, los jueces, ¿no? Este no guarda el sábado, así que, pecador. Y vienen con una pregunta obsesiva. ¿Han visto qué pregunta ponen ellos? No es la pregunta ¿quién? ¿Quién hizo? ¿Cómo? Hay una diferencia, ¿no?, entre quién y cómo. ¿Cuál es la diferencia entre quién y cómo? ¿Por qué no preguntaban quién? Tenían alergia, ¿no?, a este nombre, ya no aguantaban escucharlo, ¿no? Que el espíritu de profecía comenta que los rumores no le interesaba a quién. No, yo le digo que hay algo más pérfido y más egoísta. ¿Cuándo pregunta uno cómo? Daba anoche este ejemplo. A mí me gusta cocinar y cuando me como una comida rica, cuando la pregunta a la hermana que preparó la comida, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué pregunto esto? Se puede. La receta, el secreto está en la receta. ¿Sí? Si yo sé cómo, lo hago yo. Y ellos pensaban que todo este asunto es un asunto de cómo. ¿Y el asunto de cómo? Traten ustedes. Preguntan a los médicos si puede dar resultado algo así. El secreto, en realidad, era quién lo hizo. Y Juan está juntando 7 señales en su evangelio acerca de quién es este. Que la gente se preguntaba, ¿y este quién? ¿Quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Dónde aprendió? ¿Cómo habla así? ¿Cómo puede hacer cosas así? Empezó en la boda de Cana, transformando los elementos, ¿no? El sueño de la Edad Media. Ustedes saben que buscaban la piedra filosofal, ¿no?, para la transmutación de los elementos. Y nada. Bueno, por suerte ayudó algo para la química, para las ciencias actuales.
Pero este poder de crear, porque esto hace en realidad, como en Génesis, con lodo hace ojos, ¿no? El que sabía la Biblia tendría que ver acá cosas y entender quién es Jesús. Y lo preguntan de nuevo, ¿cómo te hizo? Y el pobre hombre dice, pero ya le he dicho, ¿cómo? ¿Qué quieren? Viene acá una parte terriblemente triste, oscura. ¿Han visto la respuesta de los padres? Que lo preguntan a los padres, ¿era ciego? ¿Y qué dicen? Sí, era ciego, es nuestro hijo. ¿Y cómo ve? No sabemos. Qué triste, ¿no? Hay madres acá, ¿no? Cuando se le informó alguna vez su hijo o su hija, ¿qué se siente una madre? Angustia, ¿no? ¿Y qué sintieron ustedes cuando terminó la enfermedad? ¿Se puede imaginar qué hubiera sentido una madre que su hijo que nació ciego vuelve a la casa viendo? ¿Qué esperaría uno en este momento? ¿Qué esperaría uno? Adoración, ¿no? ¿Esperaría adoración? Sí, alabado sea el Señor. Mi hijo que nació era grande ya. No había chance, humanamente no había ninguna chance. Y ve, qué respuesta fría. ¿Qué fuerza tiene la sociedad, no, de mutilar, de hacernos... ¿Han visto que nuestra sociedad está construida contra los sentimientos, contra expresar, ¿no? Expresar, la expresión? Si lloras, bueno, sos hombre, no hay que llorar, ¿no? Los hombres no tienen que llorar, ¿no? Si si te ríes, tenemos en Rumania un dicho, ríes como el tonto en el mercado, dice. Así que no puedes reír, no puedes llorar, no puede, y claro, por esto viven tanto también los psicólogos, ¿no? Porque si no puedes expresar nada, hay que tomar esta cara educada, ¿no? Sonreír, aunque por adentro lloras. Esto es civilizado, ¿no? No mostrar que te molestó. Decir, oh, qué lindo, aunque en tu mente dices que, oh, qué horrible le queda, ¿no? Qué lindo te queda, ¿no? No mostrar nada porque molesta tener otra opinión, ¿no? Y no nos gusta, hay que ajustarse a la opinión de los muchos, ¿no? La tiranía de la multitud, democracia le decimos, ¿no? Democracia, si hay 50 más 1, ganan. ¿No es así? Fíjense cómo está construido. Tantas enfermedades, ¿no? Tanto que gestos que son normales, ¿no? Abrazar, besar. ¿Sí? Me cuentan, ¿no? Dice, no, acá se besan, pero en nuestro país no. Esto es la mayoría, como todos. Y así va a culminar la historia de la humanidad. Con un mundo que usa todos los medios para imponer una visión. Ustedes saben, y vamos a hablar de esto. Apocalipsis así termina, con un sistema, no solo de qué crees, ni le importa qué crees, ni le importa qué sientes, pero que andas como todos. No nos gusta lo que están diferentes. La intolerancia, ¿no? Hay que todos adorar en la misma forma, en los mismos parámetros. Y no son los parámetros de la Biblia, tristemente. Si alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué decisión habían tomado ellos? ¡Fuera! Y los padres aceptaron, se perdieron. Una de las más lindas cosas, dar gracia, ¿no? Decirle a Jesús, gracias porque nuestro hijo ve ahora. Es la parte más oscura, déjame decirlo así, de este pasaje. Y vuelven
Y el hombre ya empieza, él, a pensar, ya algo cambió en su mente, esto es muy interesante, que ya no piensa que Jesús es un hombre, solo un hombre. ¿Qué dice? Es un profeta. Es un profeta. ¿Es verdad o no? Sí, Jesús es un profeta, sí. El profeta anunciado mucho tiempo. A Moisés se le había dicho, después de mí vendrá uno, de él escucharán. Y bueno, vino, pero no fue Josué, no fueron, pero él vino. ¿Suficiente decir que Jesús es un profeta? No. Esto no es suficiente para adorar. No puedes construir la adoración acerca de un profeta, aunque hoy día tenemos religiones que construyen su adoración acerca de profetas. Los musulmanes, ellos tienen como centro de su religión un profeta, Mahoma, ¿no? Mahomed o Mahoma, sí, este es el nombre. Y esto adoran. Su centro de adoración está centrado en un profeta. Que bien que los judíos no hicieron lo mismo de Moisés, pero casi que hicieron, pero no hicieron. Dios se encargó de algunas cosas, no se sabe dónde está el sepulcro, qué bien. Porque cuando la gente tiene un sepulcro, han visto qué pasa con los sepulcros, la muerte se vuelve un lugar de adoración, qué absurdo, ¿no? Y adoran huesos, hoy día. Religiones centradas en personas, en humanos, en huesos, en la muerte, en post-mortem, ¿sí? ¿Han escuchado de los mormones? También tienen una religión centrada acerca de quién. De un profeta, tienen a Joseph Smith, ¿sí? Su profeta. Que Dios nos protege, que nosotros también tenemos un profeta entre nosotros, que Dios nos protege, que lleguemos a esta situación, a adorar a un profeta. Gracias a Dios que él la dejó muy claro toda su vida, que no hay que hacerlo, ¿sí? Pero no es suficiente para adoración. ¿Qué piensas de él? Y dice, ¿por qué quieren hacerse sus discípulos? Y se desató el orgullo, ¿no? Tú nos enseñas a nosotros. ¿Quién? Nosotros somos los discípulos de Moisés. De este no sabemos nada. A Moisés sabemos que Dios le habló. Y a Jesús no le había hablado, se habían olvidado, ¿no? ¿Cuánto había pasado de su bautismo? Cuando Dios del cielo había dicho que este es mi hijo de él, mi hijo amado, en cual yo encuentro todo mi placer, toda mi benevolencia, ¿no? Todo es el que me gusta. De él obedecerán. Así dijo Dios mismo. Y Juan, profeta, él también. Profeta desde que fue en el vientre de su madre. Se llenó del Espíritu Santo, dice la Biblia, mientras que estaba en la panza de su mamá. Y él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sabemos quién es. Lo molestaba la respuesta, ¿no? O la identidad. Lo preguntaron muchas veces a Jesús, ¿con qué poder haces tú todas estas cosas? ¿Y qué le respondió Jesús? Y esto los puso locos. Dijo, mi padre trabaja, yo también hago. Y dice que los quemaba, ¿no? Esta respuesta. Cuando él dijo, antes de Abraham, yo soy. Piedras rápido para matarlo, ¿no? ¿Quién es este? Decían. ¿Qué señales haces tú? Todo el evangelio de Juan es, muéstranos algo, muéstranos. ¿Y cuántas cosas le mostró? Esto es una. Ciego de nacimiento. Este hombre que tenía el brazo, ¿sí? La mujer. Y la última, la prueba imbatable, la resurrección. Lázaro. Fue el último milagro para ellos. Después no hizo nada más visible.
hizo otras cosas, otras enseñanzas, pero nada para ellos. Y el Evangelio de Juan termina con ellos y ahora se dedica a lo que pasó con los últimos días de Jesús. Nosotros no sabemos. Y el hombre dice, acá es el problema, que ustedes no saben, pero Él me dio los ojos. Y se hizo teólogo. Él dice, ¿piensan ustedes que desde cuándo es el mundo no se escuchó esto y Dios no escucha a los pecadores? Esto era su teoría, ¿no? La teoría de ellos, verdadera. Y entonces, si yo tengo ojos, da gloria a Dios, este es un pecador. Yo no sé, dijo el hombre, si es pecador o no. Yo algunas veces doy esta respuesta cuando hay peleas en las iglesias acerca de la naturaleza de Cristo. Saben que nos inventamos esto. Si es antes de la caída, después de la caída, como Adán, después, ustedes saben, no voy a entrar en todos estos detalles. Y esta respuesta la doy yo. Si es así o no, no sé. Una cosa sé. ¿Qué dice el hombre? Yo era ciego y ahora veo. Naciste de todo en pecado. Ellos, ¿cómo eran? La Inmaculada Concepción. Ellos habían nacido por otra vía, pero fue el argumento del fuerte que no tiene argumentos. ¿Y qué hicieron? ¡Fuera! Qué triste, ¿no? El pueblo que fue llamado para atraer a la gente, saca gente, ¿no? Ustedes saben que esta era la misión de Israel. Que sea el centro, la maravilla del mundo. Había anunciado Micaía, y será la montaña de Dios elevada más que todos los montes. Y vendrán los pueblos y dirán, ¿dónde está la palabra? Porque dice, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Esto era el plan de Dios con ellos. Se cumplió pocas veces en la historia de ellos. ¿Se acuerdan la reina de Saba, cuando vino, la de Seba? Desde lejos dijo, vino a Salomón, yo he escuchado sobre ti. Y cuando se encontró con la realidad, ¿qué dijo? Es poco lo que había. Generalmente la chusma amplifica las cosas, pero en este caso pasó hasta algo que no pudieron describir, la grandeza que estaba allá. Y dijo ella, qué bendito es este pueblo, que tiene rey así, que tiene un Dios así, leyes así, sabiduría. Usted sabe, en el santuario, la lección más linda, visible, el plan de salvación, todo visible. Un año entero podrías contemplar todo lo que hace y que haga Dios. La historia de la humanidad condensada, visible. Qué lindo, ¿no? Y esta experiencia, ¿no?, que la sentía el gran sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba en el templo, con sangre, porque no era preparado para el encuentro con Dios. Y cuando cruzaba los espacios, el atrio, más adentro, hasta que llegaba con incienso ahora. Ustedes saben los símbolos, que lo decripta Apocalipsis, ¿no? Los méritos, la oración y todo. Y venía frente a un lugar donde no había nada. Y decía, Yahvé, muéstrate. Y fiel a su promesa, yo habitaré entre ellos. Dios rompía el velo que separa los mundos. Y aparecía lo que tenemos, no en la tradición judía, con este nombre de Shekinah, la presencia visible del Señor. ¡Qué honor! En todos los otros templos que habían, piedras y oro, arte, pero sin la presencia. Y solo en este espacio Dios se mostraba. El centro de atracción,
y había adoración. Más lindo que esto no hay. Tanto que los ángeles estaban. Era el día más sagrado de todos, cuando se borraba el pecado del santuario. ¿Y qué quedó de todo este honor? Fuera, fuera todos que no hacen como nosotros. ¿Saben qué era fuera, sí? Fuera era el lugar de los leprosos. Fuera era el lugar de los que no tenían ninguna chance. Y Jesús lo busca. Porque el amor empieza con búsqueda y con encuentro. Así hizo Jesús, lo buscó. Y ahora viene un diálogo tan simple y en el mismo tiempo tan profundo y tan desafiante para nosotros, para nuestra mente, para todo lo que somos. Simple, directo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No otras. La religión simplificada a esencia. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo el hombre? Fíjense qué increíble, ¿no? Nuestra inercia, nuestra segura, ¿no? Veía y todavía quedaba ciego. ¿Por qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién es Señor para creer en Él? Después de todo, después de todas estas pruebas, algunas veces pensamos que los milagros pueden producir fe y pueden resolver los problemas, nuestros problemas existenciales, espirituales, pero no es así. Los milagros son solo un contexto, pero hay que ver y creer. ¿Y Jesús qué le dijo? Yo soy. Así de simple, como lo dice Biblia, sin otras complicaciones. Yo soy. Y ahora sí surge el milagro, el más grande. Que el hombre dice, creo. ¿Han visto que se produce cuando él dice estas palabras que dice la Biblia que hizo? Y lo adoró. Hasta entonces, ni le agradeció, no, se lavó y, bueno, este hombre, ¿y dónde está? No sé, ¿por dónde está? Este profeta, bueno, pero ahora cuando entiende que él que está es el enviado, el Hijo de Dios, lo adoró. Así surge la adoración verdadera, sin presiones sociales. No fue nadie con una espada para decir adora. Saben que algunos países fueron cristianizados así. Acá y en otros. Hay muchos, tristemente, demasiados países que fueron cristianizados con la espada. ¡Adora! ¡Adora! No es así. ¿Cuánto dura? Pruébanlo con los hijos, ¿no? No lo hacemos. Vamos a la iglesia. Oh, es un castigo, ¿no? Y sí, es un castigo. ¿Sabes por qué es un castigo? Porque la adoración surge solo cuando uno se encuentra solo con Dios. Si alguien no experimentó esto y no sabe quién es Dios, por esto es importante. Y por esto Jesús vino. ¿Sabes quién es? No, no sé. Te digo yo quién es. Yo. Fue por fe que aceptó. No le hizo otras. Pero hasta que uno no se convence de esto, no acepta la revelación que Dios le da. Y tenemos el libro, ¿no? Este libro es el libro de la revelación. Por esto el odio contra este libro. Ustedes saben que sobrevivió miles de años en una situación terrible, ¿no? Cuando en la misma iglesia cristiana era prohibido leer este libro. Si pueden creer algo así, ¿no? Fue en el índice de libros prohibidos, la Biblia. Y sigue. Es tan accesible. ¿Tienen Biblias todos?
Hoy la tenemos así en el móvil, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Antes gastaban un pueblo 20, 30 años de impuestos para comprarse una Biblia para un pueblo o para una provincia, ¿no? Había en Alemania 3, 4 lugares o ciudades que tenían una Biblia. Y hoy día, ¿cómo es? No accesible, más que accesible, ¿no? Y me dejan ponerle una pregunta así personal. ¿Y cuántas veces no nos olvidamos leerlo, no? O no tenemos tiempo para... ¿Y cuántos de nuestros vecinos, cuántos de nuestra ciudad, cuántos de Buenos Aires conocen este libro? No por fuera todos lo conocen. Por esto no hay fe. Porque hoy Jesús no está para decirnos yo soy, pero está acá. Por esto no hay adoración, o hay adoración que tiene que ser obligatoria, ¿no? Lo adoró, qué lindo. Yo hubiera terminado acá la historia, ¿no? Como de Hollywood, con happy end, todo lindo. Pero la Biblia no es Hollywood. La Biblia nos habla del problema complicado. ¿Se acuerdan que había quedado en aire? ¿Quién pecó? Y ahora se vio cuál es la obra de... ¿Por qué nació él así? Para que se vean en él las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? La salvación. La adoración, ¿no? Porque la adoración fue posible porque Dios obró en la vida de esta persona. Y ustedes saben que somos creados, ¿para qué? Dios no nos necesitaba. Los ídolos sí necesitan siervos, ¿no? Para darle comida, para borrar el polvo, estas cosas, ¿no? Para limpiar todo, los ídolos. Pero Dios no nos necesita. No le podemos hacer nada. No, en realidad nos creó, ¿por qué? Para adorarlo. Esto es en realidad el propósito de la creación. Obra de Dios. Para esto fuimos creados. Y por esto nacimos, con defectos, con problemas, para que Dios pueda lograr esto en nuestra vida, la adoración. Porque había dicho Jesús, a quien se le perdona mucho, como ha dicho, ama mucho. Vino la mujer, ¿no? Le había perdonado Jesús 7 veces. Era prostituta. ¿Qué chance tenía una prostituta en este tiempo, en esta sociedad, en esto? Y vino con lo que tenía ella, lo mejor, ¿no? Gracias. Discúlpenme, pero... los bichos, ¿no? Vivimos en un mundo de conflicto. Yo hubiera terminado acá la historia, pero Jesús y la Biblia nos habla de cosas más profundas. La ecuación del pecado hay que resolverla. Y se resuelva no con una pregunta sobre orígenes. Mi mamá es maestra y a mí me molestaba terrible cuando peleábamos, ¿saben? Cuando pelean los chicos. Generalmente, ¿cuál es la pregunta más frecuente que ponen los padres cuando pelean dos chicos? ¿Quién empezó, no? Pero, ¿sabe? Mi mamá no preguntaba esto. Me preguntaba quién continuó la pelea. Y esto a mí me volvía loco porque, bueno, no me gustaba esta pregunta. ¿Sabe qué importante no es quién empezó? Si la historia del pecado hubiera quedado con el que empezó, era uno solo y se hubiera terminado, ¿no? La ecuación del pecado se hizo más complicada, no con quién empezó, ¿con quién? Con quién se involucró en esta. Y todos somos involucrados. Entramos, Dios nos había dicho, no entren. Entramos por Adán y Eva. Y bueno, no hay que culparlo solo a ellos, que nosotros mismos.
fuera de lo que hicieron ellos, participamos, cada uno con nuestras desconocidas, ¿no? El X de cada uno en esta situación tan compleja. Y dijo Jesús, ¿cómo se cierra esta ecuación? Yo he venido al mundo, ¿para qué? Para cerrarla, para que los ciegos, los enfermos, los pecadores puedan tener una chance. Y he venido también para que los que creen que no tienen problema, ¿qué? Sean juzgados. Se les muestra que son ciegos. ¿Acaso somos ciegos? Preguntaron los maestros, ¿no? Los que entendieron bien lo que decía Jesús. ¿Acaso somos ciegos? ¿Y qué dijo Jesús? Si fuera ciego, es que bien hubiera sido, porque tendrían una chance. Pero al decir vemos, como dijo él, su pecado queda. En realidad así se termina la ecuación del pecado. Hay dos soluciones. Es como estos problemas de matemática que no nos gusta, con dos soluciones. O el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto es una solución. O la otra, ¿cuál es? Cada uno queda con su pecado. Una cosa sé, digo como el ciego, que los que van a adorar a Dios en el último encuentro de adoración, que lo muestra el Apocalipsis, son los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Los otros se van al otro grupo, en la misa de la bestia, adorando el dragón, por miedo y por convicción, depende. Pero los únicos que adoran a Dios son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Esta noche la discusión sobre la adoración es simple. Tiene dos, déjame decir así, dos preguntas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Si crees que Jesús es un buen maestro, un buen gurú, no es suficiente. Si Jesús es un profeta, ha dicho cosas sobre el futuro, no es suficiente. Hay que entender que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy día, cuando hay tantos libros escritos por Dan Brown y otros contra Jesús, cuando tratan de encontrarle el sepulcro y los huesos, sin saber que Jesús es vivo, resucitó. Hoy día, cuando tratan tanto de hacerlo uno de nosotros, hoy día es raro, pero hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tampoco alcanza esto. Dice Santiago que también los demonios creen esto y ¿qué hacen? Tiemblan. Y entonces para adorarlo, ¿qué se necesita más? Y es esto. Perdonas, decía el salmista, para que seas temido. Y el temor de Jehová es una expresión complicada que significa en realidad todo el sistema de adoración. Es cuando uno frente a Dios sabe que tiene que morir y en el mismo tiempo no muere. ¿Han visto cada vez que la gente se encontró con Dios, cuál fue la reacción de todos? Hemos visto al Señor y vamos a morir. Y cuando uno puede estar frente al Señor sin morir, es que la sangre del Cordero hace este milagro. Y todos que tienen la sangre del Cordero adoran. Porque no hay salvación sin sangre. Y en el Antiguo Testamento no había adoración sin sangre. Por esto hoy hay que aprender sobre Jesús, pero sobre Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Si tienen tiempo y les gusta la música, buscan el último coro del oratorio Mesías de Friedrich Händel. Digno es el Cordero. Con esto eligió Händel terminar su oratorio sobre la vida de Mesías, con un coro majestuoso, muy lindo, una fuga doble. Las 7 alabanzas de Apocalipsis. Digno es el Cordero. ¿Por qué? Y bueno, buscan para ver por qué. Al escuchar estos acordes, a mí me suenan en mi memoria. Uno siente adoración. Y no es obligatoria, porque Dios nos llama a cada uno a conocerlo. Y a cada uno nos busca y nos pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Que el Señor nos ayude a tener esta fe. Y cuando la tenemos, somos adoradores. Somos entre los últimos que saben la canción de Moisés y la canción del Cordero. Y esta se ensaya ahora en la tierra. Amén. Muchas gracias, pastor. Sabemos que el pastor es músico y queremos pedirle, esta es una iglesia que a los músicos no los deja pasar desapercibidos. Y queremos pedirle, pastor, si puede, o en el piano, o cantando, o lo que quiera, puede hacer una parte para realmente seguir adorando a Dios como realmente nos habló esta noche. ¿Sí? ¿102? Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perece. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue, por una turba infame y cruel, sacrificaron piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero de Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador. Gracia me salvó, de hoy en más te seguiré. Soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Amén.
Los invito a ponerse de pie. Cristian, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por poder adorarte, por ser, Señor, parte de este grupo de personas en este tiempo de la historia con el privilegio de alabar tu nombre. Señor, queremos cada día de nuestras vidas prepararnos para aquel día glorioso en el que entremos por las puertas de esa nueva Jerusalén, alabando, Señor, uniéndonos al coro de la multitud de ángeles y de los redimidos de toda la tierra. Queremos estar ahí. Señor, sosténnos, fortalécenos, transfórmanos cada día para que ese sueño pueda ser una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente recordarles que mañana de vuelta a las 8 de la noche y el viernes otra vez a las 8 y el sábado de mañana, ¿sí? Va a estar de vuelta el pastor con nosotros, los invitamos a todos ustedes y todas las visitas que también quieran traer. Gracias por haber venido.